¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, el economista Carlos Ñáñez, es profesor de la Universidad de Carabobo. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer, como siempre, atenderte. Profesor, le pediría una primera valoración acerca de esta flexibilización diferenciada, por llamarla de alguna manera, que se aplica a partir de este lunes en nuestro país. Y comparto con usted un dato. Consecomercio proyecta una caída del 70% del consumo en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bueno, cuando nosotros escuchamos el aspecto de esta supuesta flexibilización o normalización de la pandemia en Venezuela, saltan a la consideración aspectos de carácter trascendental relacionados con la contracción de la actividad económica y la contracción en el consumo. Estamos hablando que Venezuela es un país que, de acuerdo a la última encuesta de la ENCOVI, está africanizado, cercano a Zambia y a Nigeria. Es el país más pobre del hemisferio occidental. Desplazó inclusive a Haití. Y digamos que salta a la palestra y a la duda el tema de cómo lograr un proceso de flexibilización o de normalización de la pandemia frente a una situación económica que antes de la pandemia, ex ante de la pandemia, ya era insostenible en términos de los indicadores macroeconómicos y de los indicadores de carácter social. Venezuela, de acuerdo a, te repito, a las encuestas de la ENCOVI 2019, es el país más pobre del hemisferio y es una economía muy cercana a las realidades africanas, a las realidades de países como Zambia, como Nigeria, como República Democrática del Congo, con una altísima posibilidad de sufrir hambruna a finales de este año, del año que viene. No hay cultivo en los campos. Entonces este proceso de normalización de la flexibilidad de la pandemia o frente a la pandemia en unos estados y en otros no, de mantener la cuarentena o el aislamiento por 7 días en algunos estados y luego levantarla de forma progresiva, demuestra pues que estamos en manos de personas muy poco preparadas. En estos días estaba escribiendo una columna para El Nacional y manifestaba que lo peor que le pudo pasar a Venezuela es haber sufrido esta pandemia estando en manos de los militares, porque los militares no tienen capacidad de visión estratégica ni de planificación epidemiológica, sino que responden evidentemente a una vida castrense, de seguimiento de órdenes, de ningún tipo de racionalidad frente a una emergencia y no tienen una formación en términos de sensibilidad social que permita vadear esta difícil situación. Escucho, María Alejandra. Ahora, profesor, cuando el presidente de Consecomercio habla de un 70% de la caída del consumo, esto sin duda alguna refleja la capacidad de compra de los venezolanos y lo hemos hablado con usted en varias oportunidades. Yo le pedía un comentario al respecto. Es decir, con un salario mínimo de menos de $2 a estas alturas, si tomamos como referencia el dólar oficial, es muy poco lo que se puede adquirir con eso y es difícil en estas condiciones reactivar la economía, pero yo le pediría un comentario al respecto porque, es decir, en estas circunstancias la pregunta es cómo reactivar la economía en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, el tema de la reactivación de la economía de Venezuela supera las capacidades de la caja de herramientas que podamos tener los economistas y los académicos en el país, porque la crisis de Venezuela es una crisis sin precedentes. Cuando nosotros analizamos que, fíjense ustedes, en términos de magnitud temporal, un venezolano en 2020 percibe 1,6 centavos de dólar al mes. Un venezolano en 1957 percibía diariamente en promedio $5, con lo cual la miniaturización del ingreso del venezolano tiene que tener una repercusión directa en este 70% de contracción de la caída del consumo, una contracción que es directamente proporcional a la caída que ha tenido la actividad económica global
República de Venezuela. Si nosotros analizamos el sexenio 2013-2019, la contracción es del 70% de todos los sectores de la economía. Sin embargo, en Concecomercio planteaban que durante el proceso de pandemia la contracción de la actividad económica y manufacturera del país se ha reducido en un 70%, producto del empobrecimiento cíclico que ha tenido la población en Venezuela. Un venezolano gana, como te decía, $1,6 al mes, la canasta alimentaria supera los $380 mensuales, y obviamente somos un país que ha desplazado a Haití con términos puntuales. Se puede hablar que aquí el nivel de desnutrición infantil en menores de 5 años, de acuerdo a los resultados de la ENCOVI, es del 33%, mientras que en Haití es del 22%. Entonces Venezuela desplaza a Haití como el país más pobre del hemisferio. Venezuela tiene unas realidades en términos de consumo y de ingesta tanto de proteínas como de carbohidratos. Cuando hablamos de proteínas, los venezolanos consumimos menos de 51 gramos de proteína, que es lo requerido diariamente. En promedio 18 gramos es lo que se consume. En ningún estrato socioeconómico se logra consumir los 51 gramos de proteína, ni las 2.000 calorías derivadas de la canasta básica normativa. Entonces, pues es una economía, digamos que diezmada por una situación innominada en materia de inflación, de descontrol de la inflación. Un país que abandonó la política monetaria. Venezuela es un país que le dio la espalda a la política monetaria desde 2014, cuando tuvimos una inflación de 56%, para luego remontarnos a 180%, 1 millón de puntos porcentuales, y tener las cifras que tenemos en la actualidad de 3.500 puntos de inflación frente a una contracción histórica de 70 puntos de caída. Venezuela ni siquiera está en depresión económica, María Alejandra. Venezuela está en un proceso de postración económica, en una suerte de parálisis, de un estado comatoso de la economía venezolana. Son 26 trimestres de caída continua del Producto Interior Bruto en todos los renglones que componen la actividad económica, y 30 meses de hiperinflación. Eso es intolerable. Es solamente 3 países, a diferencia de Venezuela, han tenido esta situación y desde el punto de vista del grado de afectación que ha tenido la población venezolana y la rapidez y violencia de la crisis, podemos decir que Venezuela es el único país que ha tenido una contracción tan dramática, solamente compartida por Bulgaria y Nigeria, en términos de temporalidad, no así de grado de daño o de afectación a la situación económica nacional, en términos de valor numérico. Venezuela, atendiendo a las realidades que está mostrando en cifras macroeconómicas y macrosociales, pues está inmersa en una complejísima crisis de carácter humanitario, en una hecatombe humanitaria muy propia de aquella tesis del profesor Agustín Blanco Muñoz acerca de que Venezuela era una ex república, y ahora podemos decir que Venezuela es sencillamente un ex país. La base poblacional de Venezuela, y esto es necesario que la radioaudiencia lo entienda, el parámetro poblacional de Venezuela ha cambiado. La distribución de la pirámide poblacional de Venezuela ha cambiado como consecuencia directa y concomitante de la crisis. 12% de nuestra población ha crecido en edades entre 60 y 70 años, producto de una diáspora de más de 5 millones de habitantes. Hay una afectación directa en la transitología demográfica de ese parámetro poblacional para poder establecer estadísticas en la República. Venezuela es un país absolutamente diezmado por una, repito, situación de carácter político que ha devenido en una crisis de carácter humanitario, que los órganos multilaterales le dieron el apelativo de complejidad, indicando a que
provenía evidentemente del Estado, o sea que era el propio Estado el que generaba las condiciones adversas para embridar una situación tan calamitosa en el país. Cuando tú comparas en términos puntuales el nivel de efectivo que manejan los venezolanos per cápita manejamos menos de $1 en efectivo, 158.000 bolívares en efectivo si dividimos la masa monetaria expansiva entre el número de habitantes de la República. Un colombiano en promedio maneja $500 en efectivo al cambio. Es decir, Venezuela es un país sin moneda, es un país sin trabajo, es un país sin productividad, es un país sin salario, es un país con graves inseguridades alimentarias, es un país que tiene en promedio el cuartil más pobre de la población, consume 5 veces menos proteínas y calorías que el cuartil más rico de la población, con lo cual pues hay una incoherencia desde el punto de vista ideológico en el término de la concreción de políticas públicas de una revolución de corte de izquierda pro obrerista o pro trabajadora, en donde se ha producido niveles de iniquidad como los vividos en Venezuela y en donde la moneda ha sido destruida. En Venezuela el bolívar es un activo absolutamente desagiado, no tiene ninguna cualidad monetaria y ha sido sustituido de forma informal, asimétrica y desordenada por el dólar, embridando asimismo altísimos niveles de inequidad dentro de la población. Y sin embargo, dentro del escaso rango de la población de venezolanos, 15% que manejan divisas, y de ese 15% tan solo 5% tienen la posibilidad de tener cuentas en el exterior que le permitan la movilidad a través de herramientas de pago, pues el volumen de la estructura de precios medido en divisa también se ha visto afectado. No es que existe inflación en dólares, porque ese término sencillamente es un error desde el punto de vista económico tildarlo así, pero lo que hay es un rezago del tipo de cambio con relación a la corrección diaria, horaria, que sufre la estructura de precios en Venezuela. Es decir, la tasa de depreciación, aunque es muy agresiva, no es lo suficientemente rápida para poder apegarse al volumen de incremento progresivo en la estructura general de precios de la República, con lo cual entonces la divisa en el país no rinde lo mismo que fuera de él, amén de que hay un aumento en la velocidad de rotación de los dólares en cantidades finitas, porque los dólares en efectivo están medidos en cantidades finitas en la República, y ya el propio Banco Central de Venezuela ha manifestado su incapacidad absoluta de poder intervenir el mercado a través de la colocación de euros y así frenar el crecimiento del tipo de cambio paralelo. Por otra parte, el Estado tiene una gravísima situación de flujo de caja, porque el nivel de producción de petróleos de Venezuela es semejante al que tuviera en 1943. Venezuela produce tan solo 230.000 barriles de petróleo diario, lo que producía en 1943. Yo escribí un artículo en el Carabobeño, le recomiendo a la radioaudiencia que lo busque, que se llama De Casas Muertas a Oficina Número 1, haciendo la analogía entre esas dos novelas de Otero Silva y la situación de absoluta gravedad que atraviesa la República de Venezuela. Escucha, profesor, dos inquietudes a la luz de lo que usted comparte con nosotros. En principio, ¿qué está ocurriendo con el dólar paralelo que sigue subiendo en nuestro país, más allá de lo que sabemos? Quisiera su comentario al respecto. Insisto, tomando como referencia esta cotización, el salario mínimo representa menos de $2 mensuales. No por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, profesor, tengo que preguntarle porque, entre otras cosas, la escasez de gasolina regresa otra vez a nuestro país. Bueno, nunca se ha ido, pero digamos, vuelven las colas para llenar el tanque de combustible. ¿Qué impacto puede tener esta situación frente al escenario que comparte con nosotros? ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? La cotización del dólar paralelo en la República es la respuesta sintomática del abandono de la política monetaria. A ver, la política monetaria
como rama de la macroeconomía aplicada, tiene cuatro estadios o cuatro sectores. Tiene objetivos de herramienta o herramientales o instrumentales, objetivos intermedios, objetivos operativos y objetivo final. El objetivo operativo de la política monetaria es controlar el tipo de cambio para a la postre poder controlar el nivel de precios o la estructura de precios de los bienes y servicios transables producidos fuera de la economía y medidos a través del poder de paridad de compra. Eso en Venezuela dejó de existir porque el Banco Central de Venezuela sencillamente sigue emitiendo dinero sin soporte para poder cubrir un déficit fiscal que ya pesa 30% sobre el Producto Interior Bruto. De hecho, Venezuela entró de nuevo en un ciclo de hiperinflación o de aceleración de la inflación, producto de toda esta batería de bonos o de política de transferencia fiscal que se han establecido desde el Ejecutivo Nacional y que no representan más de $2 al mes. Estamos hablando de la estructura de bonos. Desde el punto de vista del salario, el venezolano percibe menos de $2 mensuales por salario. El crecimiento del tipo de cambio paralelo se da producto de la ausencia absoluta de confianza en la economía venezolana, de la sequía en dólares de la economía nacional, de la sequía e iliquidez en el nivel de reservas internacionales. Si nosotros vemos la composición por estructura desagregada de las reservas internacionales, de la parte líquida, solamente Venezuela tiene un valor cercano a $1 millardo, de los cuales 800 millones están representados en dólares y 200 millones en otros activos. Eso coloca a la República en una postura absolutamente ilíquida, y frente a la caída de la producción petrolera nacional y luego de los precios del barril de petróleo producto del coronavirus y de la incapacidad que tiene Petróleos de Venezuela de lograr producir lo que producía en 2013 y la de la regresión al 1943 en términos de producción, explica el por qué el tipo de cambio sigue creciendo. Hay una sequía evidente de divisas, hay una oferta, hay una demanda, de divisas muy agresiva en la República y una oferta muy limitada, y esto tiene un impacto sobre la cotización paralela del tipo de cambio. O sea, hay un abandono de ese objetivo en política cambiaria. Lo segundo, con relación a el suministro de combustible en la República, nosotros hemos visto por primera vez en la historia moderna y republicana de la República de Venezuela que se utilizase el esquema del dólar como medidor o fijador del precio del combustible. El último ajuste del combustible se vivió en 2016, sin embargo Venezuela sufrió un ajuste de más de 1 billón de puntos porcentuales en el esquema no liberado y de medio billón de puntos porcentuales en el esquema subsidiado, frente a la incapacidad de producción de las 6 refinerías, particularmente del CRP, que es el complejo refinador de Paraguaná, en donde las plantas de craqueo térmico está detenida por la ausencia de los catalizadores que se producen en los Estados Unidos y que por la naturaleza propia del negocio petrolero son un secreto de Estado de Estados Unidos, y no los va a compartir con una república como Venezuela, que ha roto de facto relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, y aparte la tecnología de esos del CRP y de las otras 5 refinerías de la República es una tecnología de la ExxonMobil que no la conocen ni rusos ni iraníes. Entonces ha sido imposible reactivarla para producir lo que producía Venezuela, 200 millones de barriles de gasolina para el mercado interno y para la importación. En 2020 Venezuela no ha producido absolutamente nada y ha tenido que recurrir a la importación. Se importó 1.500.000 barriles de petróleo, de gasolina, que se expende a el esquema internacional o premium, que es la misma gasolina,
y se expende a el valor subsidiado. Es decir, en Venezuela se paga una gasolina a 0.50 centavos de dólar, mucho más cara que en los Estados Unidos y al mismo precio de lo que se paga en Omar y en Kirguistán, y es la misma gasolina con las mismas cualidades. Venezuela no ha salido del problema de la escasez de combustible y se requiere de otro embarque o de subsiguientes embarques de Irán para poder satisfacer los requerimientos de la demanda interna, porque las 6 refinerías de la República sencillamente no producen. Y no solamente no producen combustible, María Alejandra, no producen gas doméstico. Y esto perfila, digamos que la caotización de esta terrible situación a la cual nos enfrentamos los venezolanos. El ajuste de precios de la gasolina en Venezuela tendrá consecuencias terribles desde el punto de vista inflacionario, y no solamente desde el punto de vista inflacionario, sino que se sigue manteniendo un esquema para las rentas ilegales, porque entre la gasolina subsidiada y el esquema premium o a precios internacionales hay una brecha de 1.900 puntos porcentuales, con lo cual el incentivo perverso para el sostenimiento de rentas ilícitas y del mercado gris de la economía se sigue sosteniendo. Los venezolanos no hemos superado el problema de la escasez de combustible, por ende de la movilidad y por ende de la reactivación de la industria agroalimentaria. Venezuela, una de las causas directas de la hambruna posible que va a atravesar a finales de este año o a principios del año que viene se debe a la incapacidad que ha tenido el campo para prepararse a los ciclos de cosecha. En Venezuela no se ha cosechado arroz ni se ha cosechado cereales, producto de este ajuste de precios de la gasolina, y como primera causa por la ausencia absoluta del recurso como tal. En el momento en que se acabe el stock de gasolina que existe en la República, cuyo agotamiento ya se está comenzando a percibir en los estados orientales, particularmente en Anzoátegui, y en algunos estados centrales como en el estado Carabobo, pues entraremos de nuevo en un periodo de imposibilidad de poder suministrar o tanquear los vehículos. En Venezuela se pierden alrededor de 6 horas para poder colocar un tanque de combustible de gasolina subsidiada, y hay un esquema de 120 litros que limita el consumo con el uso de un mecanismo biométrico que por otra vía es absolutamente incompatible frente a los protocolos mínimos de contención frente a la pandemia, porque en estos mecanismos de captahuella hay un foco abierto o un riesgo evidente de contagio abierto para los usuarios del combustible, que hemos tenido que accesar a un mecanismo político como la plataforma Patria para tener digamos que derecho a el empleo al uso del combustible. Es decir, se ha empleado a la gasolina como un mecanismo para producir apartheid político y para generar niveles de doblegamiento frente a una ideología de carácter político, y es un mecanismo absolutamente inoficioso e inviable, porque Venezuela dependerá entonces de manera vitalicia de la importación de combustible si no logramos reactivar las 6 refinerías de la República que están absolutamente paralizadas. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Carlos Yáñez es economista, profesor de la Universidad de Carabobo, hablando acerca del tema que debatíamos en esta parte del programa. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.